Cracks, en el video de hoy te contaré todos los secretos y revelaciones sobre Garden of Banban. ¿Quién es la bruchista? ¿Será aliada o enemigo? ¿Quién es la niñera? ¿Por qué solo aparece en momentos clave de la historia? ¿Acaso esta criatura es realmente una fusión entre Flumbo y Banban? ¿Qué pasó con Banbalina y Serinjon? Y te reveló por qué el final de la saga está más cerca de lo que crees. Así que busca palomitas y tu bebida favorita, que esto va a estar épico, papus. ¿Qué rayos es esto? ¿Una fusión? ¿Una abominación? ¿Un ser con múltiple conciencia? Como lo fue Dewey en Poppy Playtime 4, que tenía la conciencia de 3 niños. O simplemente un nuevo ser creado a partir de varios factores que voy a aclarar ahora. Para eso, cracks, nos vamos a poner un poco creativo y lo primero que debemos entender es la relación que hay entre el Givanium, esta sustancia verde que nos han mostrado desde el comienzo de Garden of Banban, y las criaturas de Garden of Banban. El Givanium es la sustancia que usaron para crear a estas criaturas. Sea a partir de un ser humano, es decir, enviamos a nuestros niños a estudiar el jardín, pero en realidad terminaron estudiándolos a ellos. A lo largo de los capítulos de Garden of Banban hemos podido ver lo que hace las concentraciones de Givanium aplicadas de forma controlada. Pueden tener unos resultados exitosos en las criaturas, siendo estables, más fuertes y algunos con habilidades especiales, como era el caso de Stingerflint, que en el capítulo 3 era gigante, enorme y parecía un kraken. Luego de que le chuparan todo el Givanium que tenía adentro, parece una indefensa medusa con una sexy voz masculina que lo hace ver más extraño aún. Culpa. Ahora el cirujano controla todo. Otro claro ejemplo de esto, chicos, es cuando tuvimos que crear a Napnalina. Teníamos que medir exactamente las cantidades de Givanium que íbamos a inyectar a su cuerpo para que el experimento fuera todo un éxito y fuera muy estable. En el capítulo 4 pudimos ver lo que puede suceder en cuestión de segundos si por el contrario a un cuerpo se le aplican cantidades altas y descontroladas de Givanium. Podemos pasar de tener un lindo pollito tierno y adorable a tener un pájaro infernal con ganas de devorar lo primero que vea. Lo siento, Kittysaurus, no te tocaba, muchacho, en cuestión de solo segundos. Luego, en el capítulo 7, aprendimos que incluso sin un cuerpo con el que experimentar con esta sustancia en las cantidades adecuadas y con el conocimiento adecuado, puedes crear seres capaces de crecer y pensar, aunque mayormente son torpes, y de actuar de forma que puedes tener una cantidad absurda de sirvientes fieles de Givanium, que no les importa ser menos valorados que una silla, según la jerarquía que nos enseñó Serinjon, donde primero era él, luego todo lo demás y por último los ciudadanos. Con toda esta información pude sacar las siguientes teorías. En la escena final de Garden of Banban 8 tenemos a Banbalina, quien le fue mal en este capítulo. Pobrecita, pasó de estar presa a estar colgada y luego a estar ahogada. Pero bueno, Banbalina, cuyo estado diría que es sin confirmar, ya que durante la escena final, antes de que la lanzaran al tanque de Givanium, nunca habló ni se movió, al menos yo no me di cuenta. Pero si usamos hacks para volar por el mapa, podemos ver que la pobre tenía atravesado en su espalda el gancho donde la tenían colgada, lo que debió ser bastante doloroso y quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí colgada. Tenemos a Serinjon, que terminó hecho una dona luego de que Evil Banban le atravesara el pecho, pero no podemos asegurar de que estaba desvivido al momento de caer al tanque. Existe la posibilidad, aunque muy mínima, de que aún tuviera algo de conciencia cuando cayó. Y por último tenemos a los papuchos mamadísimos y super OP de Flumbo y Banban en su forma infernal. ¡Cielos, qué macizo! Entonces, la primera teoría es: la primera en caer al Givanium fue Banbalina, y con algo de tiempo de diferencia al cirujano, y al final cayeron al mismo tiempo Flumbo y Banban. Teniendo en cuenta esto, y lo que vimos en Garden of Banban 4 con el hijo de Opila,
pienso que ha podido pasar lo siguiente. Bambalina, asumiendo que siguiera viva, al igual que el hijo de Opila, se convirtió en una bestia o criatura probablemente aterradora y escapó del tanque de Givanium, y luego salió por la ventana que se ve en el tráiler, que tiene un rastro de Givanium. Luego lanzaron al buen cirujano y con este pudieron pasar dos cosas. Primero, al estar desvivido, simplemente se convirtió en un ingrediente más y no mutó en nada. Lo siento, papu, no te tocaba. 2. Al estar muy débil, las altas concentraciones de Givanium regeneraron su herida y tal vez tuvo una mutación mínima y siga con vida, para dar la sorpresa más adelante en la historia. Eso sí me interesa. Luego caen Banban y Flumbo, y al estar hechos del mismo gen, este se fusionó, y al estar transformados en su forma Evil, crearon una criatura aterradora, que fue la que nos mostraron en el tráiler, que podría o no tener una conciencia propia o la conciencia dividida entre Flumbo y Banban. La segunda teoría es menos dramática y simplemente me voy a pensar que todos cayeron en el tanque, estos se convirtieron en ingredientes cual batido de frutas y al mezclarse todo salió el monstruo que vimos. Ivancho, ¿de dónde sacas esta locura? Bueno, si miramos la criatura al final del tráiler, podemos destacar ciertas características como 4 brazos, 4 piernas, 3 o 4 ojos, boca gigante, musculosa y aterradora. El cirujano tenía 4 brazos, lo que al ser parte de los ingredientes y al estar potenciado por una cantidad suficiente de Givanium concentrado como para llenar al menos 30 piscinas, esta habilidad pudo potenciarse a no solo tener 4 brazos, sino también para otras partes del cuerpo como las piernas y los ojos. También vemos que nuestra criatura tiene una boca grande, que si miramos bien podría deberse a que nuestro cirujano era un jetón y esta criatura habría podido heredar esta característica. Pero como Bambalina, al ser prácticamente igual a Flumbo y Banban y probablemente compartían un gen similar, no se evidencia al menos a la vista alguna característica de ella que podamos resaltar. Pero como los otros dos estaban en su forma Evil y evidentemente eran más poderosos que el cirujano y Bambalina, por eso podemos observar sus tonos de piel mezclados en el cuerpo, sus cuernos más desarrollados, sus colmillos ahora en una boca más grande. Y esto lo convertiría en una fusión de los 4 personajes, que al igual que mencioné, podría tener o no conciencia, o ser una versión aterradora de Doi en el universo de Garden of Banban, un ser con múltiple personalidad, pero en la que sin duda las dominantes serían Flumbo y Banban, ya que uno pudo mantenerse cuerdo a pesar de pasar tantos años en la oscuridad, lo que evidencia una fortaleza mental, y el otro, por haber pasado por tantos experimentos durante su vida, podría haber desarrollado cierta resistencia a situaciones como esta. Mi tercera teoría, chicos, es una teoría que es aún más simple que el resto. Bambalina, sin duda, al estar viva, pudo haber mutado de forma aterradora, igual que el hijo de Opila en su momento, ya que el Givanium no solo da poder, sino que también, si no se controla, puede generar deformaciones o mutaciones físicas. Y esta pudo haber escapado del tanque y los desarrolladores no la han mostrado para poder dar la sorpresa más adelante en la historia. El cirujano, al estar desvivido, no pasa nada con él, simplemente su cuerpo se desintegró o quedó en las profundidades del tanque de Givanium sin recibir ninguna mutación o cambio. Por último, Banban y Flumbo, al caer juntos al mismo tiempo en el tanque de Givanium, estos probablemente se fusionaron para crear un ser completamente nuevo, violento, aterrador y seguramente muy, pero muy poderoso. Y al estar expuestos a muy altas concentraciones de Givanium, esto explicaría su deformado cuerpo de 4 brazos, 4 piernas, 3 ojos, una boca gigante llena de colmillos, cuernos más largos, el rojo y azul de su cuerpo sería porque son sus colores originales y ahora están mezclados en un mismo cuerpo. El que pueda tener o no rastros de conciencia se podría dar de varias formas. En una primera posibilidad tendría una conciencia o capacidad pensante nueva al ser un nuevo ser, sin recuerdos del pasado. 2. Podría no tener conciencia y simplemente ser una criatura violenta impulsada por instintos básicos como cualquier bestia salvaje. 3. Podría tener la conciencia de uno de los dos, pero esto dependería de quién es mentalmente más fuerte. Y por último, podrían tener una conciencia dividida donde obviamente una sería más dominante, pero con el hecho de que ambos siguen ahí, en un mismo cuerpo.
¿Qué o quién es la niñera, chicos? Bueno, cracks, la niñera es este personaje misterioso, sombrío y aterrador que nos topamos por primera vez en el capítulo 6 de Garden of Banban, cuando entramos en la cabaña y tomamos lo que parecían unas luces para nuestro droncito, y es justo en ese momento cuando la tomamos que se paraliza todo a nuestro alrededor, es imposible movernos y simplemente podemos ver cómo aparece esta figura sombría frente a nosotros y se va acercando poco a poco para darnos uno de los jumpscares más aterradores de la saga. Y digo esto por la forma en que se da. Sale un ser sombrío de la nada, en medio de la oscuridad, nuestro personaje queda completamente inmóvil sin poder hacer nada para evitar su destino. Su forma de caminar y acercarse lentamente hacen que sea más tensionante el momento. Nuestro destino está claro, es nuestro fin y ¡pum! Nos da un jumpscare aterrador, y cuando volvemos a aparecer en la cabaña ocurren algunas cosas bastante raras. Las luces que antes estaban en la mesa ya no están. Ahora hay un libro que cuando interactuamos con él nos dice se siente raro. Y 2, la niñera no vuelve a aparecer. Y es justo este jumpscare el que nos deja con la primera pregunta. ¿Por qué cuando nos acaba el juego no lo toma como una desvivida normal? ¿Por qué simplemente no vuelve a aparecer? Ni en la casa ni en todo el capítulo 6, hasta ahora que la vemos en el capítulo 8, justo en otro momento clave del juego, en el final de Siringion a manos de Hellish Banban. Un momento tan épico e impactante como la misma batalla de Banban y Flumbo. El tiempo se congela por un breve momento, el fondo blanco hace referencia a que en ese instante el impacto fue tal que para nuestro personaje solo existía Banban y Siringion siendo desvivido de forma brutal. Y entonces ahí está nuevamente ella a lo lejos observando todo, chicos, sin moverse, sin decir una sola palabra, haciendo el momento más aterrador, más perturbador y más oscuro. Luego el tiempo vuelve a correr. Siringion es lanzado al tanque de Givanion y ella ya no está. Ha desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Entonces me pregunto, ¿es real? ¿O es una referencia inspirada en Golden Freddy de FNAF dentro del universo de Garden of Banban? ¿La niñera acaso es solo una ilusión? Lo que me lleva al siguiente punto, chicos, que refuerza la idea. Dentro de la historia hemos encontrado archivos, documentos, murales, cuartos secretos de diferentes experimentos, como los murales donde se nos adelantaba información sobre Sir Dadadu, sobre Siringion, Chamatagi Tamatagi, Bitter Jiggle, Quimmoncelia, Slowselin, Kirisaurus, incluso sobre otra figura misteriosa como la brushista, cuya influencia en la historia es tan grande como el mismo juego de Garden of Banban. Incluso se nos adelanta algo sobre un nuevo personaje que tal vez veremos en el próximo capítulo, como es Onivalon. Y también hemos encontrado documentos y murales sobre los personajes principales como Opilaitarta, Banban, Bambalina, Flumbo, Nap, Napnalina, Jumbo Josh, Captain Fiddles y Stingerfling. ¿No es esto extraño? Aparte, ningún personaje o secuencia en el juego hace mención de ella, como si nadie supiera de la existencia de este ser. Pero ahí estaba nuevamente, chicos. Este personaje que solo habíamos visto una vez en Garden of Banban 6 había regresado al capítulo 8 de Garden of Banban, justo en el momento más importante del capítulo, el momento exacto del final de Siringion, observando como si hubiera sabido que este momento ocurriría, pero no interviene, no se acerca, no se inmuta en lo más mínimo, solo está ahí como una sombra observándolo todo. Y luego desaparece de la misma forma sin dejar ningún rastro. Y esto, junto con el hecho de que no exista ningún archivo, mural o pista sobre ella, que pienso que la niñera es solo una ilusión del jugador, la personificación de todos los horrores y miedos que ha sufrido el personaje por todo Garden of Banban, y que solo existe en la mente del jugador. Pero claro, chicos, esta es solo mi teoría, es lo que creo con las pruebas que tenemos, pero tal vez
¿hay alguna posibilidad de que la niñera sea real, un personaje vivo dentro de la serie? Pero tendremos que esperar a ver con qué sorpresas nos salen los Euphoric Brothers en los próximos capítulos. Ahora bien, chicos, me gustaría leer sus teorías, así que por favor coméntalas aquí abajito, que las estaré leyendo todas y cada una de ellas. Ahora, cracks, ¿quién es la bruxista? Este personaje misterioso que se ha presentado oficialmente en el Garden of Banban 8, aunque haya sido solo su cola. Y ahora dirán: Bancho, pero si ya habíamos visto el cuarto secreto de la bruxista en el capítulo 7. Sí, cracks, pero no la habíamos visto en vivo y en directo a ella. Y si bien en el final de Garden of Banban 8 solo vimos su cola en forma de pincel, la cual es bastante grande, y lo que nos da una idea del tamaño que puede tener este personaje. Por otro lado, se nos ha revelado que los murales, pinturas, obras como las que vimos en Garden of Banban 7 son obras de este personaje, lo que demuestra que siempre ha estado presente, que no es un personaje cualquiera, es alguien importante y con mucha influencia dentro del lore de Garden of Banban. Hasta el mismo Siringion tenía pinturas y esculturas hechas por la bruxista en su oficina, y con la escena final de Garden of Banban 8 podemos ver que va a entrar en escena, que ya no será un personaje en las sombras, sino que será uno de los personajes principales para el capítulo 9 de Garden of Banban. Pero esta será un aliado que nos ayudará de aquí en adelante, o por el contrario, será un enemigo que intentará engañarnos para acabar con nosotros. Cuando la vemos al final del capítulo 8 de Garden of Banban y se dirige a nosotros, nos dice: luego entró en escena la osa hormiguera, se movía como el humo, silenciosa, asfixiante, inevitable. Y la cito: me necesitas tanto como yo te necesito a ti, confía en mí, ahora las reglas cambiaron. Esta, cracks, no es una frase cualquiera, es una frase que dice mucho y es muy importante. Vamos a analizarla por partes. Luego entra en escena la osa hormiguera. Esta parte es bastante clara. Luego de los sucesos que han venido ocurriendo en Garden of Banban, al parecer las cosas se han dado como ella esperaba y ahora es su momento de entrar a la escena, su momento de actuar, aunque no sabemos qué está tramando con certeza. Se movía como el humo, silenciosa, asfixiante, inevitable. Ella ha estado presente desde las sombras en todo Garden of Banban. Está claro que los murales, las pinturas, las obras y monumentos fueron hechos por ella. Siempre estuvo ahí, analizándolo todo. Se podría decir que hasta asegurándose que las cosas terminaran de la forma que ella quería. Confía en mí, ahora las reglas cambiaron. Está claro que en las profundidades del abismo había una lucha por el poder y quién debía gobernar. La lucha entre Queen Vaucelia, Sir Dadadu y Siringion, pero los diferentes eventos que han venido ocurriendo acabándose unos a otros. Sir Dadadu derrocando a Queen Vaucelia, Siringion acabando a Sir Dadadu, y ahora en el capítulo 8 Siringion cayendo a manos de Banban. Este destino que ha sufrido cada uno de ellos los ha dejado fuera de la escena, y ahora con un trono sin gobernante, ¿quién creen que ocupará este lugar? Pues sí, chicos, lo va a ocupar la bruxista, y al estar ella al mando muchas cosas van a cambiar dentro de Garden of Banban. Por eso dice que las reglas ahora cambiaron. Me necesitas tanto como yo a ti, confía en mí. La bruxista parece tener información del paradero de los niños, motivo principal por el que el jugador ha recorrido todo el Garden of Banban. Se ha enfrentado a peligros mortales, ha vencido a criaturas aterradoras y de alguna forma ha logrado llegar hasta este punto, convirtiéndola en alguien muy especial y capaz. Entonces, ella debe tener información de los niños porque sabe que es lo que realmente nosotros necesitamos y hemos estado buscando todo este tiempo, pero esta información no será gratis. A cambio tendremos que hacer algo por ella, algo que tal vez ella misma no puede hacer, y es que si analizamos bien, ella no ha intervenido directamente en los sucesos de la historia, pero es quien se ha beneficiado de todo. Entonces tenemos que hacer algo por ella para que nos pueda dar lo que estamos buscando. Ahora bien, ¿será nuestra aliada o nuestra enemiga? Pues creo que la bruxista nos usará para sus propósitos y a cambio nos dará la información que buscamos. Seguramente tendremos que hacer muchas cosas peligrosas y pienso que inicialmente seremos aliados. Algo similar a lo que pasó con Siringion en el capítulo 7. También sabemos que la historia de Garden of Banban está llegando a su fin, por lo que es muy probable que la bruxista sí
tenga información real sobre la ubicación de los niños, pero si algo hemos aprendido en Garden of Banban es que no podemos confiar en nadie. Todos de alguna forma han tenido sus propios intereses y objetivos y la jugadora ha sido utilizada en varias ocasiones para estos fines y luego traicionada, como ocurrió con Siringion, con Banban y hasta con el sheriff. Pero algo es claro, la bruxista es un personaje importante y no podemos simplemente mirar a un lado e ignorarla. Nos necesitamos mutuamente de momento, como ella misma lo dijo. Otro dato curioso a tener en cuenta es que cuando encontramos la habitación secreta de la bruxista en el capítulo 7 y leemos su cita, esta dice: la vida es como un lienzo, un error y todo se arruina. Lo que podría significar que la bruxista es cuidadosa y no actúa por actuar. Cada movimiento, cada acto está planeado como si fuera un trazo en una pintura y como si la vida fuera su lienzo en blanco. Al ser parte de la familia de los mutantes, sabemos que no es un experimento terminado, así que ha de tener algunas debilidades o resentimiento por estar incompleta y haber sido descartada, lo que podría traducirse en deseos de venganza y deseos de destruirlo todo, o quizás deseos de apoderarse de todo. Entonces, ¿seremos aliados o enemigos? Sí, cracks, creo que seremos aliados hasta que ya no nos necesite. Entonces acá podría intentar traicionarnos. Una de las teorías más sólidas apunta a que Bruxista será el jefe central del capítulo 9. Esto se basa en su aparición en los trailers más recientes y en su papel como nuevo personaje misterioso. Según varios fans de Reddit, podría ser la pieza clave del desenlace de esta historia, pero no todo termina ahí. Muchos especulan que el clímax será contra The Abomination, esta nueva criatura híbrida que se nos ha mostrado en el tráiler del capítulo 9 y que puede ser el resultado de la fusión de Banban y Flumbo y quizás incluso de Siringion y Banbalina. También es casi un hecho que la bruxista tendrá un rol especial en el próximo capítulo de Garden of Banban, The Last Ticket to the Abyss. Y es que el nombre de este capítulo ya nos dice mucho, porque simplemente no se llamó Garden of Banban 9. El hecho de que su nombre sea el último tiquete al abismo es una clara insinuación de que el final de la saga y de la historia está más cerca de lo que pensamos. Ahora bien, ¿cuántos capítulos le quedan a esta historia? Para poder responder esta pregunta, primero tenemos que analizar el curso de los eventos que han venido ocurriendo, la velocidad con la que se viene dando el clímax alcanzado al final del capítulo 8 y la revelación de dos personajes en la habitación secreta del capítulo 8, que fue Oni Valuni y el misterioso personaje del capítulo 5. Pudimos darnos cuenta que la historia avanza rápido, muy rápido, a lo que sería el desenlace final. Además, es claro que los Euphoric Brothers no quieren extender eternamente el contenido de la historia central de Garden of Banban para que luego no pierda sentido. Por algo han incursionado en otros proyectos que mantienen viva la marca, como Karting Banban, entre otros, para que los fans sigan conectados con los personajes y con contenido fresco mientras esperan los siguientes capítulos de la historia del Jardín de Niños. Si analizamos un poco más los capítulos de la saga, podemos ver que toda la historia se ha desarrollado por arcos. El capítulo 1 al 3 fue como un arco introductorio donde se nos menciona la razón por la que estamos en el jardín, se introducen los primeros personajes a través de murales y nos muestran a dos de ellos, Opila y Jumboyosh al final. Luego bajamos un poco más y se nos revelan más personajes principales como Banban, Banbalina, Nap Nap, Slow Selim, Solfuse y ya se nos menciona al sheriff. También pudimos ver a los hijos de Opila y también se hace mención a Stingerflint. Y luego pasamos a la tercera entrega de la saga, donde es el mismo Stingerflint quien nos pone en contexto de los peligros en los que nos estamos metiendo. Es la primera vez que un personaje hace mención directa sobre tener información del paradero de los niños y de que el Garden of Banban esconde muchos peligros y horrores si seguimos adentrándonos en las profundidades. Ya se muestran murales de Queen Boncelia y de esta forma ya estamos en contexto, ya se nos ha introducido toda la historia y nos da una idea de lo que se viene, y este sería el final
del primer arco, el arco introductorio. El siguiente arco que enfrentamos es el del reino y los Naughty Ones. Es decir, empezamos en el capítulo 4 y finalizamos en el capítulo 7. Todo comienza en el capítulo 4 donde conocemos a Queen Bauselia, al Sheriff y Bitter Jiggle, este último como primer miembro oficial hasta ese momento de la familia mutante. Es que en ese punto de la historia no sabíamos que Bam Bam también hacía parte de esta familia. También se nos revela información sobre Sir Dadadoo y sus traviesos y finaliza con Bitter Jiggle liberando a los traviesos del encierro en el que los tenía Queen Bauselia por haberla hecho reír. De ahí pasamos al capítulo 6, donde se genera el encuentro directo contra los traviesos, se nos presenta a Sir Dadadoo de manera oficial y se hace una introducción del cirujano como pieza fundamental para derrotar a Sir Dadadoo, entre otros secretos y eventos que se revelaron en ese capítulo. Este finaliza con el enfrentamiento de Bam Bam con el ejército de Sir Dadadoo, dejando a Bam Bam muy mal herido. Luego pasamos al capítulo 7, donde finaliza el arco del reino y los traviesos, incorporando de forma oficial al cirujano, máximo líder y gobernante de su propia ciudad, donde es prácticamente considerado un dios, con quien logramos hacer una alianza para derrotar a Sir Dadadoo. En este capítulo la historia se torna más oscura. Derrotamos con ayuda de Jumbo Josh a Sir Dadadoo y su ejército en una batalla épica, dejando al cirujano como máximo líder del abismo, ya que la reina Bauselia estaba fuera de escena después del final del capítulo 4. Las ambiciones de Sir Dadadoo fueron destruidas después de la batalla, dejando como claro vencedor a Sirinjo. Y finalizamos descubriendo que Bam Bam no es quien creíamos que era, y se nos revela un nuevo personaje que más adelante sabríamos que se llama Flumbo, y el cirujano nos golpea y nos dice: nunca juegues con el diablo. Luego entramos a los eventos del capítulo 8, un capítulo lleno de lore, mucha acción, de muchos personajes de golpe, nuevos jefes como Barzak, Claurenzo, Miss Mimiker, el Sheriff, algunos que no vimos pero que sabemos quiénes son, como Truffletooth, y el personaje misterioso que no fue revelado pero que podría ser Bauselia, como parte del equipo de búsqueda. La participación de Solfius cuando entramos en su boca, revelando que este misterioso personaje tiene toda una aldea dentro de sí. Luego se revelan secretos de Sirinjo que lo ponen en la mira de Bam Bam, ya que este fue el causante de todo el dolor que vivió cuando era más pequeño, y este le atraviesa el pecho al cirujano luego de transformarse en su forma Evil. Luego vemos una batalla épica entre Flumbo y Bam Bam, quienes caen en el mismo tanque de Gibanium donde cayó Bambalina y Sirinjo. Y pasamos a descubrir el cuarto secreto, donde se nos revela Oni Baluni y la cara del personaje del capítulo 5. Y cerramos este capítulo con el encuentro de la brushista, indicando que nos necesitamos mutuamente y que las reglas han cambiado. Y aquí es donde les respondo cuántos capítulos le quedan a esta saga. El capítulo 8, con todo lo que sucedió en él, fácilmente puede ser el preludio del final, y basado en la duración de los arcos previos, este podría estar compuesto por el recién salido capítulo 8, el capítulo 9 de Last Ticket to the Abyss y un último capítulo que sería el capítulo 10, donde se daría un enfrentamiento final, el encuentro al fin de los niños y el desenlace al fin del largo y peligroso viaje por las profundidades de Garden of Bam Bam de nuestro personaje. Este último capítulo, chicos, bien podría ser presentado en dos partes, como en muchas historias que el final no se da de golpe, sino en dos partes, pero seguiría siendo el mismo capítulo 10. Y ahora dirán, pero Bancho, entonces el capítulo 5 no va. Claro, el capítulo 5 sí va. Y es que según las imágenes presentadas en Steam de este capítulo, fácilmente este podría ser un estilo flashback, un capítulo en el que se nos muestren los orígenes de todo el desastre, qué pasó el día detrás de un amigo, qué pasó con el personal, con los científicos y todos los secretos detrás del origen de los experimentos y lo que ocurrió realmente dentro del jardín. Este podría ser al estilo de Garden of Bam Bam Zero, donde la perspectiva de nosotros no era del jugador, sino que será desde el pop de algún científico tal vez, o alguna de las primeras criaturas creadas, como podría ser el personaje misterioso que aparece en la portada de este capítulo, quedando al fin todo al descubierto, tal como el mensaje que vimos en la pantalla dentro del cuarto secreto de Oni Baluni, y cerrando la saga con broche de oro. Y bueno, cracks, déjame saber tus teorías en los comentarios. ¿Cuál crees que es el papel de la brushista en el capítulo 9 de Garden of Bam Bam?
¿La niñera aparecerá nuevamente? ¿Volveremos a ver a Flumbo y Bam Bam? ¿O por el contrario seremos atormentados por esta criatura super aterradora? ¿Cuántos capítulos crees que le faltan a esta historia? Estaré leyendo todas tus teorías. Si te ha gustado, no olvides regalarme un inmenso like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y si quieres conocer cuáles son los personajes que han sido borrados de la historia de Garden of Bam Bam, dale click al video de la pantalla final y te prometo que al menos un nombre de este listado te volará la cabeza. Nos vemos en ese video, cracks. Chao, chao.